Y hasta ahora hemos visto tres remedios que son, la verdad, bastante peligrosos. El populismo es peligroso para la minoría, ya que solamente tiene en cuenta el pensamiento de una parte general, no del total de un país o de una región. Otro peligro es la tecnocracia, ya que es un peligro para la mayoría, ya que solamente piensan por la administración, por el Estado. El pueblo les da bastante igual. Y el antiparlamentarismo, como ya hemos visto a lo largo de la historia, es un peligro ya para todo, para la libertad del pueblo. Y sin embargo, ahora en los últimos años está surgiendo una nueva teoría, en la cual dice que la culpa la tiene la democracia representativa electoral, es decir, las elecciones. Actualmente, desde pequeños nos han inculcado que la democracia, sin elecciones no hay democracia, no hay libertad del pueblo. Sin embargo, no es así, porque tenga que haber democracia no significa que tenga que haber elecciones. Y ojo, viceversa, porque haya elecciones no significa que eso sea una democracia. Porque si repasamos la historia, en las monarquías también habían elecciones, en las cuales se elegían a unos representantes del pueblo para que hablara con los monarcas. Y eso no significa que fuese una democracia, ¿verdad? Pues precisamente es lo que critica esta teoría. Critica la democracia que materializa la representación popular mediante elecciones, ya que las elecciones no consiguen representar bien al pueblo. Pero de verdad, nos tiene que entrar bien en la cabeza que democracia no es igual a elecciones. Es más, si buscamos la definición de democracia en Wikipedia, nos encontraremos con lo siguiente: forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. Aquí yo quiero haceros una pregunta. ¿Quién es realmente el que tiene el poder? ¿El pueblo o los que lo hemos elegido? Porque si os fijáis, una vez que nosotros hayamos elegido a quién gobernar o a quién legislar, nosotros ya ni pinchamos ni cortamos. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana, que nosotros ya no podemos hacer absolutamente nada. Ni siquiera revocar una ley que no nos guste. Ellos pueden decir, yo que sé, que a partir de ahora a las 9 nos tenemos que tocar todos la nariz. Nosotros no podemos decir nada al respecto. Y hablando de historia, la primera vez que aparece la democracia en la historia de la humanidad no es en la Revolución Francesa, ni en Estados Unidos, ni nada de esto, no. Estamos hablando de las polis griegas, en la antigua Grecia. O sea, estamos hablando de hace ya más de 2000 años, bastante más. Y no existían las elecciones en ese momento, se organizaban mediante el sorteo. Las elecciones se acabaron inventando en la Revolución Francesa y en la independencia de América, de Estados Unidos. Sí, claro, fijaros, estamos hablando de una época en donde no existían los partidos, la prensa apenas existía, y veníamos de un sistema totalmente autoritario, un poder absoluto, como es la monarquía. Y por no hablar que en ese momento había una sociedad formada por clases. Cuando se crearon las elecciones no se tuvo en cuenta todos los avances tecnológicos que hasta el cual hemos llegado hoy, con las redes sociales, móviles. No tuvieron en cuenta la evolución de la comunicación, el avance de la comunicación, en el cual la prensa pues ha acabado convirtiéndose en una prensa comercial, donde lo único que le interesa es vender un titular. Aunque bueno, en realidad todo esto no importa, porque más adelante en el siguiente vídeo veremos cómo realmente estos personajes que inventaron la democracia electoral realmente no querían democracia, no querían que en su país hubiera democracia, porque consideraban que la democracia era igual a la anarquía, que los pobres, que el pueblo, porque en ese momento los pobres era el pueblo, no estaban preparados para gobernar, no podían gobernar. Todos estos avances tecnológicos que he ido explicando obviamente han ido para bien, para algunas cosas, pero para el sistema electoral no. Ha pervertido el sistema electoral, lo ha acabado convirtiendo todo en un espectáculo. La prensa busca y habla sobre temas cada vez más crisposos y conflictivos. Toda esta situación se expresa muy bien en el texto de este libro, en el cual voy a leeros ahora, en el que habla de una nueva era democrática. En especial especifica aquí la postdemocracia. El sociólogo británico Colin Crouch acuñó en 2004 el término postdemocracia para describir un sistema controlado por los medios de comunicación. En este modelo, aunque por supuesto las elecciones existan y puedan cambiar los gobiernos, el debate electoral público se limita a un espectáculo que está estrechamente controlado y gestionado por equipos rivales de profesionales expertos en técnicas de persuasión, y que se centra solamente en una pequeña gama de cuestiones escogidas por otros equipos. La mayor parte de los ciudadanos desempeña un papel pasivo, inactivo e incluso apático, y responde solo a las señales que se les lanzan. Más allá de este espectáculo, el juego electoral, la política se desarrolla entre bambalinas mediante la interacción entre gobiernos elegidos y unas élites que, de forma abrumadora, representan los intereses de las empresas. El pueblo en realidad vuelve a perder el poder y se convierte en una masa que solamente obedece y se mueve según les ordena. Es incapaz de llevar sus problemas y sus necesidades al parlamento, a los políticos, al sistema,
por así decirlo. Quien tiene el poder y puede realmente llegar a los políticos son las empresas. Solo hay que ver que cuando los políticos hacen algo mal, quien realmente se quejan, quien se hacen oír de que se están quejando, no es el pueblo, no son la gente, no son los ciudadanos, son las empresas o asociaciones de empresas. Si os fijáis en las noticias, siempre sale eso. Y al final, ¿a quiénes acaban haciendo caso? A las empresas. Hay que entender que las elecciones, aunque en un pasado eran una buena herramienta para una democracia representativa, insisto en las comillas, hoy en día la verdad es que se ha convertido en un obstáculo hacia la misma, un obstáculo hacia la democracia. Hay que entender que las elecciones, el sistema que estamos utilizando, es un sistema horizontal, donde tienes que seguir unos pasos para poder llegar arriba. Yo, ahora mismo, si decido que quiero ser presidente, ni siquiera me podría presentar a presidente. Tendría que hacer una serie de requisitos, una serie de pasos, en los cuales al final podría acabar presentándome de alguna manera, pero insisto, tendría que pasar pues por una serie de, yo qué sé, de cargos políticos, me tendría que afiliar a un partido, hacerle la pelota a alguien, lamerle los huevos a otro, etcétera, etcétera. Y sin embargo, nuestra sociedad actual está más horizontal que nunca, o sea, todos estamos a este nivel, no hay una pirámide en la cual tengamos que ir escalando. Joder, si a base de Twitter podemos derrocar una dictadura, ya lo hemos hecho de hecho. Sin embargo, esta democracia electoral no está evolucionando como la sociedad está evolucionando, sino que se queda en ese sistema triangular en el cual no llega a ningún lado. Y contestando a la gran pregunta de este vídeo, ¿quién tiene la culpa? Todo el mundo y a la vez nadie. Nos hemos autoconvencido de que las elecciones es el mejor sistema democrático que existe, aunque en realidad, paradójicamente, no es que sea un obstáculo, es que ni siquiera es un elemento que permita que haya una democracia. Ya que el poder no reside en el pueblo, reside en los representantes, en los políticos. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Ni siquiera los representantes de la democracia, los que se inventaron todo esto de las elecciones, que son los jefes de la Revolución Francesa y padres de la Constitución Americana, como John Adams, Jefferson, etc., creían en la democracia. No querían que en sus partidos, en sus países, existiera la democracia. La detestaban. Y si no te lo crees, ¿vale? En el siguiente capítulo vamos a hacer un repaso histórico sobre la democracia, los pasos que ha ido dando, la evolución que ha ido dando hacia algo que en realidad acabas llegando a la conclusión de que es peor de lo que estábamos. Y eso que tampoco era ninguna maravilla como empezó. Y encima, además, veremos cómo este sistema electoral, que en ningún momento empezó por llamarse democracia y no tenía ninguna intención de ser democracia, se acabó fusionando con el concepto de la democracia y cómo nos hemos acabado todos convenciendo de que al final es una democracia. Así que hasta el próximo domingo y hasta el próximo capítulo. Nos vemos, chao.